Bueno, vemos ahora el ejercicio 3.7 del manual. Nos dan una función f de dominio y codominio reales y es una función que está definida por partes. O sea, hay un punto en x igual cero, en este caso, que no tiene por qué ser cero, puede ser cualquier valor, que la función se define de diferente manera. Para los x positivos, la función está definida como una función de segundo grado en x, y para los x negativos o cero, la función se define como una función de primer grado. Y acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente, o sea, en las revisiones exámenes no se puede usar calculadora, es todo a manito. Entonces, cuando nos piden graficar o un ejercicio en el cual tengamos que hacer un bosquejo gráfico para poder interpretar qué es lo que nos están preguntando, para saber más o menos si estamos bien en la solución que vamos desarrollando, el tema está en que hay que tener cierto conocimiento base de algún tipo de funciones. Entonces, en el primer caso, para x mayor que cero, o sea, una función de segundo grado que tiene la forma general ax2 más bx más c. En este caso, el c no está presente, el a vale -1 y el b vale 2. Entonces, cuando se nos presenta una función de segundo grado en x, ya sabemos que el gráfico va a ser una parábola, que puede tener distintas formas. Además, observando el coeficiente del término de mayor grado, en este caso el coeficiente es -1. Y cuando el coeficiente es negativo, la parábola va a tener una concavidad negativa, va a tener esa forma. Eso, fíjese que no estoy haciendo valores ni trabajando sobre de, un eje de sistema coordenado, ¿no? O sea, no hay, es en general esa observación. Y además, en este caso eh, particular, en el que c vale cero, sabemos que una de las raíces siempre es cero, o sea que va a pasar por el punto 0,0 en un sistema de ejes. Y la otra raíz también la podemos deducir en el caso, o sea, rápidamente, en el caso de que c sea cero. Todo esto sin dar valores numéricos, o sea, para graficar necesariamente hay que construir una tabla de valores, pero por lo menos ya sabemos, tenemos información y entonces tenemos idea de cómo va a ser el gráfico y algunos puntos notables, por ejemplo, saber qué pasa por el 0,0. Y para los x negativos, eh, la función f de x está definida como 2x más 3, o sea que es una función de primer grado en x, una función lineal, y ya sabemos que cuando la función es del tipo ax más b, el gráfico que representa va a ser una recta. Y también podemos sacar la ordenada al origen o la raíz, el punto donde corta el eje o x. O sea, eh, igualamos 2x más 3 a cero y sabemos que eh, el x, despejando x, nos va a dar -3/2. Entonces ya sabemos el valor de x donde
corta al eje o X. Bueno, esto previo, pero ya sabemos que hay que construir una tabla de valores. Esa tabla de valores también hay que tener eh, cierta habilidad en elegir valores enteros, valores bajos, cosa de que no tener que hacer muchas cuentas. Además, hay que saber de las tendencias de la función. O sea, eh, por ejemplo, la función que estaba definida para los x positivos está definido como una función de segundo grado en x. Entonces, pero es para los x mayores que cero. Entonces, en toda función que esté definida así, x mayor que a, porque no tiene por qué ser cero, puede ser otro el punto, pero en este ejercicio es cero, entonces x mayor que cero quiere decir que podemos aproximarnos a cero por la derecha, tanto como querramos, pero sin nunca tomar el valor x igual cero. Por eso acá yo lo escribo así en la tabla de valores, o sea, x tiende a cero. Entonces, ¿a qué valor tiende la función? Bueno, x tiende, la función también tiende a cero, como habíamos visto, cuando en una función de segundo grado no está el coeficiente independiente, el c, pasa por el punto cero cero. Y después voy dando valores, pero teniendo cuidado que estamos trabajando en la zona de x positivos, o sea, no podemos dar valores negativos acá. Y bueno, vamos calculando, sustituyendo el valor de x, calculamos los valores. Y para x menor o igual a cero, ahí sí la x puede tomar el valor cero, sustituyendo nos da 3. Y después también damos valores negativos. Menos uno, menos 2, menos 3. Hacemos las cuentas y vemos lo que nos da. En el caso de una recta, una función de primer grado, alcanza a contener dos valores, pero siempre por lo menos conviene tener tres valores para poder verificar, ¿no? En la construcción gráfica que hagamos. Bueno, esto yo lo hice, lo pueden hacer en GeoGebra o en Desmos, ¿no? En cualquier aplicación que haga gráficos, y el gráfico me quedó así. A ver si lo puedo bajar. Ahí va. No, queda así. Para los X menores que cero, menores o iguales a cero, o sea, trabajando así acá, para los X negativos nos da una recta, 2x más 3. Y bueno, acá hay otro punto interesante que también lo pueden utilizar como control, ¿no? De que el gráfico para los x menores o iguales a cero lo hicieron bien, es este punto. Sabemos que es el corte con el eje OI, la ordenada al origen se llama. Y bueno, es este punto, ¿no? O sea, cuando x vale cero, la función toma el valor 3. Esto, cada cuadradito es una unidad. Y bueno, es lo que podemos decir, una recta queda ahí, ¿no? Y este punto también, que es el corte con el eje OX, que es la raíz de la función, que nos da en menos 1,5, menos 3 medios. Bueno, y después, para el otro lado, o sea, para x mayores que cero, habíamos visto que era una
parábola que tenía concavidad negativa y una de las raíces estaba en 2 y que por no tener término independiente siempre pasaba por el 0,0. Bueno, eso sería el gráfico entonces. Entonces nos piden en la primera parte eh, hallar f de -2, f de 0 y f de 5, esas imágenes. O sea, para x igual -2, para 0 y para 5. Eh, para resolverlo analíticamente, de acuerdo al valor de x, es el valor de la función que tenemos que tomar. O sea, por ejemplo, para el primer caso, f de -2, o sea, el x vale -2. Entonces estamos trabajando en esta zona, en los x negativos. Para hallar el valor de la imagen de f de -2, vamos a esta parte de la definición de función porque el x es negativo. Para la segunda también, porque estamos trabajando para x menores o iguales a 0. En este caso, x vale 0. Entonces también tenemos que hacer el cálculo sobre esta definición de f. Y en cambio, para f de 5, x vale 5, estaríamos trabajando en esta parte, con x positivos. Bueno, entonces se trata de sustituir en la definición de función correcta y hacer el cálculo, ¿no? Eso lo hice acá más abajo. Entonces, a modo de ejemplo, vemos este, para f de -2, como x es negativo, sustituimos en 2x más 3. Hacemos 2 por -2 más 3. Hacemos las cuentas, nos da -1. O sea que la imagen para x igual -2, para la preimagen, u- les doy el vocabulario que pueden encontrar después en las preguntas, ¿no? O sea, la preimagen, x igual -2, o sea, el x perteneciente al dominio, un x negativo en este caso, la imagen nos da -1. Eso, a ver si volvemos al gráfico. También tenemos que para 0, sustituyendo la x por 0, nos da 3. Entonces, si lo podemos corroborar en el gráfico que hicimos, en el bosquejo gráfico, para ver si hay algo que no coincide o si no. Si hay algo que no coincide, entonces estaría mal el gráfico que hicimos o estaría mal el cálculo que hicimos para hallar estos valores. Entonces, eh, por ejemplo, para -2 nos da -1. O sea que acá gráficamente sería que para -2, para este valor de x, si bajamos hasta el gráfico, nos, nos intersecta el gráfico y nos tiene que dar -1. Es este punto. Y f en 0 nos da 3. O sea, eh, tengan en cuenta que nos da 3 porque estamos trabajando en este rango. X menor o igual que 0. X vale 0. Así que sustituimos la x acá en este punto y nos da 3. Eso, si vamos al gráfico, lo tenemos que ver, eh,
aquí nos da 3 para cero, no 3. No para este punto, porque acá la x tiende a cero, se aproxima a cero. Pero este punto sí pertenece al gráfico de f, porque para x igual cero, f de cero vale 3. Bueno, y así f de 5, ¿no? Que estamos trabajando en esta zona que nos había dado, por eso no lo calculamos, a ver, f de 5, sustituimos en la definición de f como una función de segundo grado, en menos x al cuadrado más 2x. Sustituimos, en menos cuenta, nos da menos 15. Bueno, eso queda un poco fuera del gráfico, entonces no lo vemos. Eh, en la parte C nos piden calcular f de 5. Así que eh, tengan en cuenta que cuando escriben f, función compuesta, en 5, esto es lo mismo que escribir f de 5, como está pedido. Esto es función compuesta. Así que, ¿cómo se hace esto? Primero calculamos f de 5 y después lo sustituimos acá y calculamos f de ese valor. Ahora, ¿dónde está la trampa acá? Que nosotros habíamos calculado f de 5 y f de 5 nos había dado menos 15. O sea que ahora tenemos que calcular f de menos 15. Pero menos 15 es un valor negativo, entonces tenemos que tomar, para los x negativos, tenemos que tomar la definición de f como 2x más 3. Entonces, si miran bien, para x igual 5, que era mayor que cero, el cálculo lo hicimos sobre esta, el f de 5. Pero al darnos menos 15, el f de menos 15 lo tenemos que calcular sobre la definición de f para los x negativos y emplear 2x más 3 para hacer el cálculo. Hay que tener cuidado con eso en las funciones definidas por partes. En una función f de x eh, común, digamos, se hace siempre sobre la misma definición. Bueno, borro acá y vemos ahora la última parte, que es tal vez la más complicada. Nos dicen resolver f de x igual 1, analítica y gráficamente. Entonces, f de x igual 1, a ver si lo puedo subir un poquito para que entre todo. En f de x igual 1, analíticamente lo que tenemos que hacer es pasar el 1 restando, igualarlo a 0 y resolver esta ecuación f de x menos 1 igual a 0. Ahora, ¿qué pasa? F está definida por partes. Entonces tenemos que resolver esta ecuación en los dos casos, para x mayor que 0 y para x menor o igual a 0. Entonces lo planteamos, no sé, hay varias formas de plantearlo. Yo lo planteo así: si x es mayor que 0,
Resolver esta ecuación es resolver menos x al cuadrado más 2x menos 1 igual a 0, porque el x es mayor que 0, entonces tengo que tomar esta parte de la función. Esto es una ecuación de segundo grado, aplica la fórmula para hallar las raíces, el menos b más menos b cuadrado menos 4ac, todo sobre 2a, ¿no? Siendo a igual menos 1 en este caso, el b vale 2 y el c vale 1. Aplicamos la fórmula y nos da una raíz doble x igual 1. Entonces, de acá, de este punto, tenemos que volver acá y controlar que el valor que hallamos está dentro de la zona o el rango que estamos trabajando. Entonces ahí decimos que el resultado nos sirve, el resultado es válido porque 1 es mayor que 0. Entonces esta es una solución. Para el caso de los x menores o iguales a 0, resolver la ecuación f de x menos 1 igual a 0 es resolver esta ecuación. 2x más 3 menos 1 igual a 0, porque estamos trabajando para los x negativos. Hacemos las cuentas, despejamos el x porque es una ecuación de primer grado y nos da menos 1. Entonces, de nuevo, tenemos que controlar que el valor que hallamos está dentro de la zona que estamos trabajando. Y como menos 1 es negativo, también es válida la solución. Entonces decimos que la solución es el conjunto 1 menos 1, o x igual 1 o x igual menos 1, como lo quieran escribir. Ahora, esto no pasa siempre. Yo, fuera del ejercicio, hice dos casos en el cual no se cumple esto. Entonces hay que descartar alguna solución hallada, porque no entra dentro del rango que estamos trabajando. A ver si da, si no se me hace muy largo el video y no lo, no lo voy a poder editar. Ahora, gráficamente, esto sí, después veo de hacerlo medio rapidito los otros casos. Gráficamente, f de x igual 1, para resolverlo, lo dividimos en dos funciones, en f de x y en y igual 1. En y igual 1. Entonces, nos queda así. Entonces, ya teníamos el gráfico, está de color verde, de la función. Y igual 1 es de la forma y igual m, que son rectas paralelas al eje o x. En este caso, trazamos la recta paralela al eje o x en el punto 1. Y gráficamente observamos dónde corta esa recta, dónde se intersecta f de x con igual 1. Los puntos de corte del gráfico con la recta. Yo los marqué acá, que era en menos 1 y en 1 es tangente justo, ¿no? Pero también es solución. Ahora, esa sería la solución gráfica. Por supuesto que la solución gráfica tiene que coincidir con la solución analítica. Y acá terminaría el ejercicio, ¿verdad? Pero yo consideré dos casos que no lo voy a calcular, lo voy a mostrar nada más. Uno este. O sea, ¿qué pasa si la recta que nos dan es y
igual 4. Entonces, cuando trazamos la recta, vemos que con el gráfico no hay intersección de la recta con el gráfico. Pero cuando lo hacemos analíticamente, nos da un valor, nos da un medio, que sería este. Lo hago con línea punteada porque no es gráfico de f, pero analíticamente nos da este valor que lo descartamos. ¿Por qué? Porque el x un medio que nos da analíticamente está fuera del rango donde estamos trabajando, porque estamos trabajando en la zona de los x negativos. Entonces la descartamos. O sea que no siempre la solución analítica es de por sí la solución. Hay que verificar que estemos trabajando dentro del rango. Bueno, y después el otro caso sería cuando nos da una solución que no está, en este caso, por ejemplo, si la recta que nos dicen f de x igual -3, que sería este caso acá. Este punto sería -3. Entonces, de nuevo, nos daría esta solución, nos daría esta solución válida, pero nos daría una solución que la tenemos que descartar, que sería si continuáramos esta, la, la parábola, nos cortaría en un punto, pero como estamos trabajando en los x positivos, la descartamos. O sea que hay que siempre tener cuidado con eso de que en la solución analítica tenemos que verificar que el valor eh, coincida con o caiga dentro de la zona que estamos trabajando. Pero eso está fuera del ejercicio, o sea, el ejercicio termina en este que vimos anteriormente, ¿no? Que tiene dos soluciones y es en x igual 1 y x igual -1. Bueno, se me hizo medio largo, pero vale la pena porque este tipo de ejercicios aparecen en las revisiones.